Hola, buenas tardes. Bueno, soy Alejandra Blanco. Soy Juan Crespi. Ah, Nos dedicamos a hacer pistas ecuestres. Que hoy vamos a continuar con nuestras charlas, retomando un poco el hilo del anterior. Y vamos a tener un invitado. Ya está Iván. Ahí. Que es el diseñador Iván Tagle, que ya lo estamos a punto de presentar. hola Iván, ¿estás por ahí? Hola, Hola, ¿cómo estás Iván? ¿todo bien acá? Pasando la cuarentena en casa, tranquilo. Ah, ahí está. Ahora Estamos, te estoy viendo. ahí Bien. estamos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra... Queríamos en realidad tener una conversación con vos, tipo una charla de café, podría ser, un poquito el tema que había planteado Alejandra era... Abierto a todos nuestros oyentes, los que se vayan sumando. Todavía no vemos que se hayan sumado, pero se van a ir sumando de a poco. Ya tenemos 7 que nos están visualizando. Hablar un poco de cuáles son, de las condiciones de las superficies ecuestres que pueden condicionar, modificar o hacerte modificar a vos lo que tenías planeado para un diseño, ¿no? Eh, Nos parecía que era importante conversar con vos y que vos dieras tu opinión en este tema. Igual queríamos por ahí que por ahí hay algunos de los que nos escuchan que no te conocen bien, si te presentás un poco eh, en Bueno, les cuento un perspectiva. poco. Mi nombre es Iván Tagle, yo diseño pistas desde el año 91. Hace muchos años que me dedico a esta tarea. Ya profesionalmente hace más de 20 años también. Y, y creo que las superficies de las pistas es algo fundamental para el desarrollo de mi trabajo. Así que es algo que tenemos que ir desarrollando un poquito a lo largo de esta charla, ¿no? Bueno, bárbaro. Este, así que bueno, podemos comenzar a ver, Ale, que se te Sí, ocurría. no, un poco, bueno, me parece que es importante tal vez contar un poco vos que tenés la experiencia internacional, que tal vez muchos de nuestros oyentes no lo tienen, sumar un poco tal vez a las diferencias que tenemos entre superficies ecuestres de nuestro país con las superficies ecuestres de otros países de Latinoamérica y de otros países del mundo, ¿no? ¿Y qué Claro. significa eso a la hora de diseñar? Bueno, yo tengo la suerte de haber diseñado en casi todos los países de América. Viajo constantemente y veo muchas superficies distintas, de distintos niveles. Por supuesto que influye mucho la cantidad de caballos que van a saltar, por supuesto, pero es una parte fundamental en mi trabajo conocer un poco la superficie y cómo se comporta ante el deporte, los concursos y las diferentes pruebas. Creo que en Argentina es uno de los países, por desgracia, estamos un poco atrasados en eso y eso espero que ustedes tengan más trabajo para lograr mejores superficies ecuestres acá en Argentina, porque nuestros países vecinos como Chile, Paraguay, Brasil, etcétera, han desarrollado más cantidad de pistas de las de sílice, con tela, digamos que es tipo artificialmente diseñadas, digamos, y que eso logra una mayor performance en los caballos, ¿no es cierto? Así es, bueno, nosotros estamos trabajando ya sobre ese tipo de superficies, estamos por armar ya una en lugares privados y bueno, esperemos que pronto se sumen lugares como club, algún club que pueda, que organice torneos internacionales a poder construir alguna de esas, ¿no? Bueno, nosotros ya en otra edición comentamos que hay una relación muy alta entre las lesiones y la calidad de la pista, los tipos de pista. Ahora,
también lo que queremos que vaya pegando y que vaya quedando, y en eso vos, Iván, tenés más experiencia que nosotros, es que también hay una influencia muy alta en la performance. Yo lo he visto afuera, uno ve afuera los caballos moverse de una manera distinta a la que se mueven acá. Y hemos visto caballos argentinos cómo se mueven en pistas nuestras y después lo ves moverse en pistas de otra calidad y es diferente. Entonces, también hay que destacar que además de el bienestar animal, hay una cuestión de que la performance, el movimiento es completamente diferente. Entonces, a veces eso se discute, no lo creen, piensan que es, no sé, algo místico que uno está poniendo, pero aquel que tuvo la oportunidad de verlo lo sabe. Y vos que armás, me parece que vos lo debés notar más todavía. Sí, claro, mira, la evolución del deporte ha hecho que entre la genética de la cría de caballos y el tema de las pistas, de los suelos y su permeabilidad y su buen uso en el momento de lluvia, de sol, de lo que sea, ha logrado que los caballos incrementen su capacidad de galope muchísimo. Siempre se decía que un caballo tiene un galope de 3,5 metros y hoy se considera hasta de 3,70 hasta 3,80 quizás. Entonces eso ha hecho variar mucho los diseños y distancias que antes eran normales en ciertos metros, hoy son cortas y viceversa. Entonces el diseñador lucha mucho, yo trato de luchar mucho para que las pistas estén en condiciones, porque es la mejor forma de desarrollar el deporte. Y bueno, y hemos trabajado juntos como en Bolivia, lo hemos trabajado en Córdoba en el Nacional del año pasado, así que con ustedes hemos logrado mucho eso, ¿no? Sí, por ahí a veces parece, por ahí yo en nuestra edición anterior hablé de 5 características de las superficies, ¿no? Que por ahí la FEI las tiene descritas en su libro blanco, pero el libro blanco está en inglés y mucha gente de habla hispana no las ha leído. Pero una de las características más importantes es la uniformidad. Y esa es una, creo que es de las primeras. ¿Y cómo te complica a vos en tu diseño cuando una pista no es uniforme? Bueno, por supuesto que la uniformidad es fundamental, pero de a no haberla completamente, el diseñador tiene que ver exactamente dónde la pista está un poco más pesada, un poco más dura, para evitar esos lugares, porque quitan mucho la impulsión a veces, o a veces los caballos empiezan a tener dolor cuando caen en lo duro, entonces lo que uno busca en el diseño no se puede cumplir. Entonces, si no tenemos una pista totalmente adecuada, primero tenemos que trabajar para que esté. Por eso están los footing experts como ustedes, que gracias a Dios cada vez trabajan más con nosotros y nos ayudan mucho a lograr el rendimiento del deporte en sí. Entonces, yo como diseñador trato de que la pista esté en las mejores condiciones posibles y si no es así, se trabaja para ello y se cortan las diferentes pruebas en los lugares que sean necesarios para que todos los jinetes tengan la igualdad de condiciones. Bueno, ese es otro punto que tiene que ver que por ahí de la listita de propiedades de la FEI que aparece, pero que realmente uno puede pensar que son propiedades teóricas, pero son completamente prácticas, que es la consistencia, ¿no? Aparece mucho lo que es la consistencia, y la consistencia es que eso que logramos con el trabajo, por supuesto, cuando, como vos dijiste, cuando lo podemos hacer, cuando se puede adecuar la superficie, eso que logramos se sostenga en el tiempo. Y en una pista o en los recorridos, la manera de que la consistencia se sostenga no es otra que entrando a hacer los mantenimientos. Y eso creo que es casi una cultura que tiene que empezar a difundirse. Por supuesto, en los concursos 5 estrellas no hace falta difundirlo, los jinetes ya lo saben, pero por ahí es una cultura que hay que empezar a derramar, a volcar, para que tanto jinetes, instructores y jurados estén preparados para hacer este tipo de mantenimientos que en realidad va a redundar en la performance y en la salud de los caballos. Tampoco es que es algo que es por una cuestión dogmática. Sí, claro, los organizadores de concursos, sean privados o clubes de socios en general, tienen que tener en cuenta que la pista hay que mantenerla todo el año para lograr el mejor
drenaje, la mejor permeabilidad, lo que sea posible para que esté en condiciones. Pero a su vez, en las competencias hay que mantenerla hora a hora, o cada 30 jinetes, o cada 40 jinetes, todo depende cada pista, ¿no es cierto? Por eso los comités organizadores a veces también es muy importante que planifiquen bien el concurso una vez que tengan las inscripciones. Claro, bueno, eso es uno de los temas que venimos trabajando y que esperamos que en adelante se puedan seguir trabajando, por lo menos tener que ya esté incorporado o poder tener 5 minutos de charla con los comités organizadores para poder preparar todo esto, porque si no a veces bueno, se dan situaciones que hay que cambiar cosas sobre la marcha y la realidad es que el jinete número 1 y el jinete número 27 no reciben la misma condición de pista. Entonces Claro, ahí es donde, como en fútbol se diría, ahí es donde volcamos la cancha. Todavía tal vez el jinete que esté en un nivel más bajo no se da cuenta, pero en realidad de esa manera también estamos volcando la cancha. No es la pista la misma el primero que el último. Esto en adiestramiento son mucho más sensibles a esto, ¿no? claro. Sí, por supuesto que entre todos tenemos que trabajar en lo mismo, ya sean los que trabajan en la pista, el diseñador, los organizadores y también los profesores. Tienen que exigir a los clubes que tengan su mantenimiento correcto para que todos los caballos salten en igualdad de condiciones. Es muy, muy importante. Obviamente que todos nos adecuamos a las posibilidades, nadie va a pedir nada imposible, pero por supuesto que hay que planificar mucho y mientras más se hace, mejor salen los resultados. Y porque en los clubes, sobre todo, los mantenimientos a veces son muy esporádicos, se deja que las pistas se deterioran a veces por consecuencia de las condiciones climáticas, lluvias o tormentas intensas, hacen que se desplace la arena, que los espesores empiecen a variar, que se tapen los drenajes, y eso por ahí no se le presta atención durante el año y después llega el torneo y hay que hacer todo apurado y no se llega. A veces no se llega a hacer en una semana todo lo necesario para que la pista esté en condiciones. Y muchas pistas que nosotros vemos en clubes de Buenos Aires o del interior, lo que requieren es trabajo, un poco de trabajo. No hay que poner grandes inversiones a veces, sino que hay que trabajarlas un poco con los elementos adecuados y además mantenerlos con los sistemas de riego para que la pista después llegue en las condiciones por lo menos aceptables para que el torneo salga bien y que no se lesionen los caballos, ¿no? Sí, claro, claro. Yo, por ejemplo, que colaboro mucho con el doctor Sima en la comisión del jockey, ustedes terminaron una obra muy linda que quedó con la pista en excelentes condiciones para el Nacional. Y bueno, y a partir de ahí hemos luchado mucho con el tema de las lluvias y todo eso para mantenerla en condiciones. También luchamos mucho con los jinetes que quieren usar la pista, pero hay veces que, por desgracia, hay que cuidarla, porque si sabemos que va a llover 50 milímetros o 60 milímetros se va a mover, así que hay que tratar de entre todos poner su granito de arena para lograr que las pistas duren en el tiempo lo mejor posible. Por supuesto que la arena tiene fecha de vencimiento, entonces hay que también vigilar eso, que el tractor esté en condiciones, que el arrastre nivele bien, y como decías vos, los drenajes, etcétera. Por eso es un trabajo entre todos los que practicamos este deporte, ya sea como directivo, como diseñador o como jinete, que pongamos nuestra parte para que las pistas estén en condiciones, porque eso va a hacer que la salud de nuestros caballos esté bien y van a saltar mejor. Sí, Iván, te quería preguntar a ver si así vos también los comentás y le comentás a los que nos están escuchando que tenemos una alrededor, no sé si ahora se me fue el número, pero recién teníamos 20 personas que estaban participando. ¿Vos encontraste en tus diseños y mirando los recorridos, cuando has diseñado en el exterior sobre las pistas que abajo tienen las placas de goma y además el geotextil, ¿vos notás esa diferencia en el recorrido? Se nota en muchos aspectos, por supuesto mucho en la elasticidad del suelo, también en la perduración de la humedad, entonces que la pista necesita menos riego constante, y obviamente que ellos allá son muy, allá digo en Estados Unidos, Canadá y otros lugares que tienen las pistas de este sistema,
son muy cuidadosos porque son caras hacerlas, entonces también las mantienen más rigurosamente. Entonces se pasa el tractor cada 30 caballos, o cada 40, o cada 20, depende de lo que haga falta. Entonces, obviamente que sí, hay mucha diferencia hoy entre el tema de la pista sintética o la pista con planchas de goma y con tela, con respecto a las más naturales que solamente tienen la base de tosca y la arena arriba. Por supuesto que depende de la arena que tenga, le hemos charlado muchas veces, la granulometría de la arena y esas cosas que hacen que se compacte mejor o que se mantenga mejor. Pero bueno, como diseñador a mí me varía mucho, tengo que tenerlo muy presente porque obviamente, como hablaba hace un rato, las distancias cambian, los caballos galopan mejor, caen más lejos, etcétera. Entonces sí, para mí hay una gran diferencia. Sí, eso tiene que ver, lo que vos llamaste la elasticidad, es lo que se llama la devolución de energía. Esas placas de goma está comprobado mediante pruebas con Sí, aparatos confiables y y científicas, ¿no? científicas que devuelven la energía. O sea, el Claro, caballo en la pisada recibe un impulso al despegar que lo hace saltar mejor o expresarse mejor en sus movimientos, ¿no? Sí, que es como lo que nosotros por ahí en agronomía muchas veces hablamos de que la expresión de una especie o de lo que se trabaja en mejoramiento genético es genética más ambiente. Y entonces ahí nos están saludando desde España, Joaquín Soto sí. Salado. Hola Joaquín. Este, ahí está, y nos está saludando. Y que lo que iba es que en realidad la expresión de todo lo que se está trabajando en genética equina acá, el ambiente sería la pista, no sería solamente el clima, la alimentación, la nutrición, que todos tienen su componente importante, pero el ambiente del deportista va a ser el lugar a donde va a desarrollar el deporte. Entonces, la pista es lo que termina siendo esa parte de la componente que muestra la performance. La genética más el ambiente, en este caso el ambiente sería la pista. Y eso es lo que nos falta todavía. Si bien nosotros vemos una respuesta muy importante desde el público en este tema, nos falta todavía trabajar más. Se dedican más recursos por ahí a las pistas de fútbol que a las pistas a las pistas ecuestres. Siempre la respuesta es que porque son menos, pero la realidad es que los productos que están arriba a nivel medio son productos mucho más caros. Aunque estemos hablando de nivel medio, ¿no? Y, Sí. y la realidad es que nosotros estamos hablando de sanidad animal, estamos hablando de bienestar animal, y de eso en fútbol todavía no se habla, no se está hablando de la salud de los jugadores, es muy poco lo que se dice, se habla más de la jugabilidad, de si la pelota se mueve rápido, se mueve lento, pero no sale a la luz los datos, que en otros países sí, sobre lesiones. Entonces, creo que nosotros, entre todos, en este deporte, estamos haciendo punta en algo que en otros deportes no se habla, se sabe pero no se habla. Así Sí, que por supuesto, y los caballos tienen un peso, por supuesto, que es muy grande, entonces sus articulaciones y todo eso del caballo, las tendones, todo, sufren mucho cuando las pistas no están en condiciones. Entonces hay que cuidarlo mucho. Yo tengo la suerte además de haber saltado toda la vida, de venir de una familia de jinetes, y yo siempre me preocupé por viajar y actualizarme. En el año 98 fui al Mundial de Roma a ver, y ya estaban las planchas de Otto ahí en ese mundial. O sea, hace 22 años y más tiempo que se viene trabajando en esto. Y obviamente que va evolucionando y va mejorando cada día. Por supuesto que es muy difícil para muchos clubes lograrlo, pero de a poco yo creo que hay que tratar de ir en ese sentido, que es lograr las superficies adecuadas para el deporte. Es que creemos que es necesario, porque si no, tampoco uno puede invertir mucho dinero en caballos, pero no van a tener la respuesta a través del tiempo de esos animales, ¿no? Porque se terminan dañando en una superficie mala. Sí, y como lo he hablado con muchos diseñadores, amigos, esta evolución de las pistas también ayudó mucho a los jinetes amateurs a mejorar, porque antes, en las pistas antiguas, el equilibrio del jinete era fundamental muchas veces,
porque el jinete equilibrado, con su caballo en la mano y doblando bien, nunca tenía problemas. El jinete menos equilibrado obviamente podía tener una patinada, lo que sea. Estas pistas han ayudado en eso, porque hasta aguantan más grip, las vueltas más fuertes, los caballos doblan mejor, etcétera. Obviamente que hay que tener mucho cuidado, ustedes me van a saber decir bien, con el tema de la dureza de la pista, porque ahí es donde empiezan los problemas para el otro lado. Entonces todo tiene que estar medido ni blanda ni dura, tiene que estar lo mejor posible para el desarrollo, ¿no? Sí, hay mucho desarrollo científico detrás de esto para poder poner la pista en la condición exacta, porque no es cuestión de solo poner una granulometría de arena mezclada con tanta cantidad de pedacitos de geotextil o las planchas que tienen los tetones para que la arena no se desplace, sino que hay proporciones de cada cosa a colocar, ¿no? Sí, en realidad como en todo, yo que vengo del área de la agricultura, de la agronomía, en realidad esto es un paquete tecnológico. Una sola cosa no hace al cambio. Entonces, es interesante esto que vos dijiste de la dureza, porque es algo que se empezó a notar en pistas que están utilizando los chips de geotextil. Hay algunas partes del mundo y algunos jinetes que se quejan de la dureza. Lo que pasa es que yo he tenido oportunidad de leer trabajos y de ver análisis de pistas donde la recomendación de chips de geotextil vi que van desde 1 kilo por metro cuadrado hasta 8 kilos por metro cuadrado. ¿Vos te imaginás que en ese rango de densidad de geotextil, con la mezcla con la arena, que a su vez la arena tiene que tener unas particularidades mineralógicas y de granulometría en particular, pueden llegar a armar un combo explosivo? Entonces, también esto de vuelta, empezar a usar un aditivo, como puede ser el chip de geotextil, en la cantidad que a veces uno cree, no, ponele más porque puedo pagar más, Claro. podemos terminar en un desastre. Yo me asombré hace poco tiempo cuando vi análisis de pistas donde tenían hasta 8 o 10 kilos de geotextil por metro cuadrado. Y la verdad que no puedo imaginarme cómo sería transitar por arriba de ellas, ¿no? Pero bueno, esto es un poco atenti, que esto es un paquete tecnológico y que hay que usarlo medido con todo. Claro. Medido con todo, con el tipo de arena, con la disponibilidad de agua y con la disponibilidad de herramientas, porque eso es otra cosa. Transformamos una pista en semisintética o en sintética agregándole los chips de geotextil del tamaño que sea, pero después tenemos que tener la herramienta adecuada para trabajar con ese chip de ese tamaño que yo le puse. Porque si no, lo que vamos a hacer es arrastrar trapos de un lado para el otro. Entonces, un poco esto es trabajar con paquetes tecnológicos a la medida de las posibilidades. Entonces, esto de golpe de brotarse con hacer un tipo de agregado que parece una mejora, porque uno siente que es una mejora, puede terminar disparando un problema. ¿Cómo está Sí, pasando? Yo he visto datos de pistas en Bélgica y en Holanda donde hay cierto tema con esto del agregado de geotextil, ¿no? En exceso. claro, claro, es lo que hablábamos hace un rato. Yo creo que entre todos tenemos que incentivar el conocimiento y el estudio de las cosas. No es lo mismo hacer una pista en Córdoba con su clima que hacerlo en Holanda, que hacerlo en Buenos Aires, etcétera. Entonces, las federaciones, los directivos de los clubes y los propios jinetes profesionales y amateurs tenemos que luchar para adquirir conocimiento. No solamente viajando se mira mucho y se aprende, pero también hay que tratar de que la federación y los clubes ayuden con los cursos de mantenimiento de pistas a sus empleados, que ayudemos a contratar obviamente las empresas como Grass and Horses, que los diseñadores también trabajen un poco en conjunto. Y yo creo que de a poco se va a ir evolucionando cada vez más en nuestros suelos, sobre todo en Argentina, que tenemos mucho trabajo por delante. Sí, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y además creo que como país nos lo debemos también por el esfuerzo que están haciendo los criadores y por el esfuerzo que hace mucha gente que se mete en este deporte y invierte en un caballo, invierte en indumentaria, invierte en una membresía y después te pasa que la gente probablemente a veces no lo sepa y no siempre sea la misma causa, pero a veces por una lesión del caballo quedás afuera de concurso
1, 2, 3, 6 meses o cuando no lo tenés que mandar al campo. Y muchas veces la lesión está asociada a la pista. Entonces es como que el mismo sistema hace que perdamos gente que está interesada, perdamos gente que estaba con la energía poniendo dinero para divertirse en esto. Entonces tenemos que mirar a todos, tenemos que mirar a los jinetes de primera, que tienen que ser nuestro norte que nos ponga en el mundo, pero también tenemos que pensar en tener buenas superficies o lo mejor posible para todo lo que es el amateur, el que invierte en esto porque le gusta, que no va a buscar Claro, ganar, sino que le gusta, disfruta. sí, por supuesto. Dale, Juan. No, que algunas veces notamos que vemos o en quintas privadas o clubes que viene una lluvia, o como ayer, que acá en Buenos Aires por ahí llovieron 50 milímetros, y ahora hay lugares donde por las condiciones que tiene la pista de mal estado, de no estar bien mantenida o no haber sido bien construida, se pasan una semana sin montar, hasta que la pista se seca. Además que cuando viene el invierno, que es justo la época donde más competencia suele haber, entonces los caballos terminan mal entrenados. Y a veces no es que se lesionaron por la pista, sino que se lesionan porque están mal entrenados y después se le pide una exigencia en un torneo al que el caballo llegó con una semana parado antes y se movió un ratito antes. Con lo cual a veces las pistas que en buen estado hacen que llueva o haya una tormenta y rápidamente seque y puedan seguir entrenando, porque no todos los lugares tienen un cubierto para trabajar, ¿no? Sí, son los menos. Y otra cosa que me gustaría que ustedes me expliquen a mí más y un poco a la gente que nos está viendo, es el tema del movimiento de la pista con el riego, con las lluvias y todo eso, que es donde uno más tiene que prestar atención para su mantenimiento, porque el contrapiso y la arena se van moviendo, ¿no es cierto? ¿Cómo me pueden explicar un poco eso? El contrapiso se mueve si el espesor de arena, primero si el contrapiso está bien hecho no debiera moverse, pero muchas Claro, veces los contrapisos no fueron hechos bien. Luego sobre eso la capa de arena no tiene el suficiente espesor o la arena que está colocada no tiene la granulometría adecuada para que se quede estable. Y de todos modos la arena cuando tiene las fibras de geotextil, los chips de geotextil, es mucho más estable, se claro. desplaza menos ante una lluvia o ante el trabajo de todos los días de los caballos. Pero una Pero pregunta, el riego automático, que normalmente son los que utilizan los clubes con los aspersores, no mm, cubren siempre la misma cantidad de metros por el viento, por la ubicación, por lo que sea, y entonces la pista no recibe la misma cantidad de agua en los mismos lugares no, constantemente. Entonces eso también hace que eso, se mueva un eso, poco, ¿no? eso pasa, claro. Entonces la pista pasa a estar desuniforme. En un lugar tiene más humedad, en otro lugar tiene menos humedad, y eso hace que el tránsito del caballo, donde la arena está seca, se desplaza rápidamente. Claro, Cuando la arena está con la humedad adecuada, la arena toma la consistencia que tiene que tener, hace el espesor de amortiguación y no se desplaza. Muchas veces, en este momento estamos instalando algún equipo que ya pusimos en algunos lugares que se manejan tomando datos de centrales meteorológicas, ¿no? Entonces, esos equipos riegan cuando es necesario, o sea, cuando hay determinada temperatura. Si hay viento, no riegan, esperan un momento indicado a que no haya viento para regar, y si hay mucha humedad tampoco va a regar. Eso te contribuye al estado general de la pista y además al ahorro energético, que es muy importante al final cuando tenés que claro, por pagar la cuenta supuesto. de los riegos. Pero sí, hay que mantener los sistemas adecuados. Y si no lo tenés automatizado, tenés que tener las personas que lo van a manejar entrenadas Bueno, para que sepan cuándo es necesario regar. Porque muchas veces se hace un riego a la tarde, se hace un riego a la mañana temprano y después comienza el trabajo y en un lugar donde por ahí hay 20 o 30 caballos trabajando una hora cada uno, imagínate que el deterioro de la pista es total y se seca en el verano con condiciones de viento. Con lo cual hay que hacer los intervalos de mantenimiento necesarios. Pues no es lo mismo un torneo donde pasan 20 caballos, pero un recorrido es una huella de 2 minutos. Imagínate, vos sabés lo que es un entrenamiento en un club, que se pasan 40, 45 minutos o una hora, varios caballos al mismo tiempo dentro de una pista. Entonces, por ahí, al mediodía la pista está totalmente deteriorada. Hay que hacer claro, mantenimientos, hay que eso regar. es algo que tendría que quedar claro y ir saliendo, ¿no?
un tema, es que muchas veces se nos consulta, recibimos consultas por el mantenimiento de la pista para el concurso. Y tal vez nosotros también hacemos hincapié en eso, pero nosotros vamos viendo que en realidad el mantenimiento de la pista de entrenamiento es fundamental, porque no se dan cuenta, nos pasa a todos, ¿no? No nos damos cuenta, y por ahí estamos en un club entrenando, cada uno va una hora, entrena su hora y se va, pero resulta que a lo largo del día pasaron 100 caballos. Y entonces, si no se hicieron al menos 4 mantenimientos, ya no estamos respetando lo que pedimos que haya en un concurso. Entonces, también hay que empezar a derramar todo esto puertas adentro, arremangarse, subirse al tractor, saber que si hay que hacerlo cada 20, 25, porque estuvieron pasando cada uno trabajando o trabajando 5 juntos en la pista, y hay que hacerlo más o menos cada 3 o 4 veces en el día. Entonces, bueno, arremangarse, subirse al tractor, pasarlo, e ir haciendo esto con frecuencia, porque si no, hacemos mucho hincapié en la competencia, pero resulta que en el entrenamiento también tenemos mucho para mejorar, y eso es puertas adentro. No le podemos pedir a ninguna autoridad que se haga cargo de eso, sino que tiene que derramar esto apuntando a eso. Nosotros estuvimos ahora hace poco en Alemania con Claudio Gutiérrez y la empresa Otto, que fuimos a visitar establecimientos familiares, y vimos el nivel de importancia que le dan al mantenimiento. Vimos las máquinas, vimos el trabajo, lo vimos hacer. Todavía no hemos tenido tiempo de subir videos a internet porque, bueno, estamos también con una escasez de internet por el ancho de banda que estamos usando todos, pero realmente la importancia que se le da al mantenimiento lleva a una pequeño establecimiento a gastar en la pista, y también después a ponerse en el objetivo de gastar en el equipo de mantenimiento. Claro, tienen su tractor, su rastra, y tienen en la familia, siempre uno de la familia es el que compró los boletos para ir arriba del tractor a hacer el mantenimiento. Sí. Y se hace, se respeta. Y me parece que es algo que tenemos que ir de a poquito regando todo. Sí, incentivarlo como que es algo que nos corresponde a todos. Si hay alguien que lo haga asignado a esa tarea, fantástico. Pero si no hay alguien asignado, y bueno, hay que empezar a aprender a subirse al tractor, a tener las medidas de seguridad, pero es necesario. O sea, nosotros concluimos que no hay una pista, además de las características constructivas, que esté bien hecha, la arena adecuada y todo. No tener un tractor, no tener una rastra, no tener un sistema de riego, hace que la pista desaparezca en poco tiempo. O sea, es imposible. Y además, muchas veces en los entrenamientos, ¿no? ¿Viste? No desplazan las vallas. A veces, por comodidad, arman las vallas en un lugar y uno va hoy y están saltando en ese lugar. Vas mañana y siguen en el mismo lugar. Y entonces, muchas veces recomendamos, bueno, a los que están a cargo de la pista, ¿no? Los que mueven los palos y todo, cambien de lugar los obstáculos diariamente, porque si no se van haciendo pozos sobre pozos en el mismo lugar y deterioran la base, ¿no? Claro. Eso es lo que iba a hablar, de decirle que mientras ustedes comentaban, cuando es un lugar particular, donde no hay eventos, donde no hay concursos, cada gente lo cuida y es la dueña de sus tiempos y todo. En los clubes, que además la pista tiene que llegar al fin de semana para hacer una competencia, es donde más atención hay que prestarle. Porque a pesar de que los clubes tienen el personal, el tractor normalmente tiene más facilidad de acceder a esas cosas, porque la plata es de mucha gente, de muchos socios que colaboran. Entonces, pero también hay que tener mucho cuidado. Nosotros en el jockey tenemos la suerte de la pista de arena que ustedes ahora refaccionaron y cambiaron el piso y la arena. Tenemos 150 por 85 más o menos. Entonces la hemos dividido en 2. Entonces lo que yo siempre les propongo es usar una semana una mitad, usar la otra semana otra mitad y tratar de ir variando. Obviamente que no es fácil convencer a los socios que quieren usar toda la pista, tener un lugar en plano, tener un recorrido y todo. Pero eso hace a la durabilidad de nuestro trabajo. Exacto. Porque si no las cuidamos, las pistas hay que mantenerlas lo mejor posible y con la mayor intensidad posible. Sí, sí. Porque además después llega el día del torneo que quieren
que quieren mostrarla en su plena, digamos, Claro. en su mejor imagen y no tenés una pista, ¿no? O tenés que trabajar mucho. El Sí, sí, trabajo es nosotros por suerte con ustedes logramos que estuvieran en la final de Valla 1, que estuvieran en el Nacional con nosotros trabajando, que eso también les recomiendo a todos los clubes que tengan su footing expert en los concursos, sobre todo los que duran varios días, para poder hacer el mantenimiento adecuado y no cargar tanto los trabajos en poca gente. Entonces, mientras más variemos la gente, cada uno en su tema, el diseñador diseñando, el footing expert cuidando el suelo y el organizador organizando, va a andar mejor todo. Exactamente, sí, sí. Yo creo que ese es el círculo y el cierre perfecto que le das a esta charla. Me parece que esto de empezar a tener claro que hay roles y que los roles son todos importantes y que además tiene que haber comunicación entre los distintos miembros de estos eventos, es fundamental. Pero antes no quiero dejar de agradecer a la gente que nos está escuchando, porque bueno, acá Claudio Gutiérrez desde Alemania nos mandó un comentario que tiene que ver con que Argentina tiene una tradición hípica muy importante y que se ha quedado olvidado, un poco ha quedado el tema del cuidado, del cuidado de pistas, ¿no? Y del avance. ¿Cómo puede ser que nos hayamos quedado tanto en el avance de pistas? Después también tenemos gente de Bolivia que nos está saludando y que agradecemos mucho a Hugo, a Hugo Terrazas que nos está saludando, Alda que también nos sigue muy fiel y nos está saludando y tenemos más gente que además nos hace comentarios como Erika, que dice que hay que regar agua, dice mucha agua y correr los obstáculos. Y bueno, justamente Totalmente. a veces es algo que la gente que está todos los días no se da cuenta o le pesa correrlos, pero es algo fundamental, correr los obstáculos para poder hacer el mantenimiento y mantener esto que hablamos de la uniformidad de la pista y después la consistencia, ¿no? Que se repita esa uniformidad en el tiempo. Estamos empezando a fabricar obstáculos de aluminio bueno. para que la gente los corra. Para que sean livianos. Para que sean livianos. Pero, sí, es fundamental que el material de la semana no sea tan pesado, así la gente no le cuesta tanto. Estamos haciendo así un ensayo sobre unos obstáculos para ver que funcionen bien antes de poderlos lanzar al mercado, te cuento. Perfecto, me parece muy bueno. Todo el aporte que se haga para mejorar es bienvenido. Yo como diseñador les agradezco mucho su trabajo, sus estudios, y nos ayudan mucho a que la salud de los caballos estén en condiciones y que nuestro deporte se pueda practicar cada vez mejor. Bueno, Iván, te agradecemos mucho haber aceptado participar. Y además sí, un gusto. Las oportunidades que nos has dado de haber estado en Bolivia con vos, en el Odesur, cuando tenían ese problema tan grande en esas pistas y nos diste la oportunidad de estar allá para resolverlo y estar ahí, que fue para nosotros fue algo muy importante a nivel de un lanzamiento en Latinoamérica que hoy en día está empezando a dar sus frutos y bueno, eso te tenemos que agradecer mucho. Por supuesto. Ese apoyo. Y así no, que y yo a ustedes porque hicieron un trabajo fantástico, agarramos una pista que no tenía nada, ni siquiera riego, y logramos hacer un campeonato sudamericano en excelentes condiciones. Para mí fue fundamental tenerlos a ustedes y en todo lo que yo pueda colaborar, siempre van a estar, voy a tratar de ayudarlos. Bueno, Iván, muchas gracias. Te vamos a seguir convocando seguramente para otras emisiones o para otras cosas que vayamos haciendo. Y bueno, por mi parte, yo quiero agradecer a todos los que están participando, que hemos llegado a momentos casi de 30 y pico de participantes, así que bueno, esto es una semillita que la va llevando el viento y se va sembrando. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Iván. Pronto nos veremos por Córdoba en cuanto se pueda levantar la cuarentena. Bueno, yo les agradezco a ustedes y a todos los que nos escribieron, a Erika de Brasil, a Adolfo de Bolivia, a Hugo también de Bolivia, a muchos amigos, a Dante de Chile, etcétera. Muy buenos amigos tenemos en este ambiente, a Alda de Uruguay, así que un abrazo y estamos viéndonos, cuídense mucho y a quedarse en casa.
Cuídense todos, Cuídense. exactamente, a cuidarnos. Bueno, Hasta un luego. beso grande para todos, gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.